profesor Álvarez, ¿sí? Y además le estamos dando mayor flexibilidad al mercado laboral para que puedan ser absorbidas las nuevas generaciones que entren en el mercado laboral. Un mercado laboral que el 50% prácticamente estaba en el sector informal. Pero además, no ignoramos que hubo gente que se cayó del sistema. Y la ministra Sandra Petrovello hizo algo maravilloso, convocó a las empresas para que justamente capaciten personas en oficios para que puedan tener trabajo. Esto no es un punto menor, esto es Gary Becker puro. Cuando ustedes leen el libro de Gary Becker, Capital Humano, ustedes tienen dos tipos de formación. Tienen formación general y formación específica. Entonces, la formación general no la da una empresa. La empresa solamente va a dar formación específica porque es de la que se puede apropiar del resultado. Es decir, van a invertir en ustedes y se puede apropiar del resultado. Es decir, les va a pagar mejor, van a ser más productivos, pero digamos, van a tratar que sea en algo que les sirve a la empresa, no algo que sea general tal que ustedes se capaciten y se van. Digo, es bastante lógica la ecuación. Bueno, son las propias empresas las que están capacitando a la gente. Es decir, que no solo estamos generando las condiciones para que personas bien formadas intelectualmente, psíquicamente, físicamente, puedan ingresar al mercado laboral, sino que aquellos que fueron víctimas de esta Argentina del saqueo puedan reinsertarse nuevamente al mercado de trabajo. El Ministerio de Capital Humano no forma esclavos. Decidimos cambiar la lógica de la política social. La política social no es repartir alegremente planes sociales. La política social no es regalarle el pescado a la gente. La política social es enseñarles a pescar y que tengan, si quieren, su propia empresa pesquera. Es decir, no queremos esclavos, queremos individuos libres. Entonces, con individuos formados, libres, en una economía abierta y desregulando y generando respeto por la propiedad privada, habrá rendimientos crecientes, habrá crecimiento económico y Argentina será grande nuevamente. Porque hay que reconocerlo, cuando llegamos éramos una de las economías más cerradas del planeta, con importaciones y exportaciones que eran la mitad del promedio regional. Argentina, dado el ingreso que tiene, el ingreso medio, debería tener un coeficiente de apertura de casi del 100%, o sea, exportaciones más importaciones deberían ser prácticamente equivalentes al tamaño del PBI. Sin embargo, está debajo de 30. Tendríamos que estar más que triplicando nuestra inserción al comercio. Porque la inserción al comercio es tener que competir, servir al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, es elevar la calidad de vida. Y esto, digamos, al campo le costó carísimo, ¿no? Digo, porque la maquinaria se hizo inaccesible, los insumos caros, la tecnología restringida. Bueno, hoy estamos eliminando todas esas barreras. Volviendo a las cosas que se firmaron, ¿no? Se firmó el acuerdo con la Unión Europea, el mercado más grande para los productos agrícolas argentinos, y ya lo estamos aprovechando en tiempo récord. Por poner un ejemplo ilustrativo, a los pocos días de entrar en vigencia el acuerdo, los productores argentinos capturaron el 80% del cupo de exportación de miel, una clara demostración de la ambición y la capacidad de nuestra gente y de hacer llorar a la verde amarela. Y sí, bueno, si no agarraron, y bueno, lo que pasa es que había que ponerle clima de mundial. También avanzamos en un acuerdo de... Perdón, Pablo, por hacerte trabajar horas extras. También avanzamos en un acuerdo de libre comercio con EFTA. Tenemos un acuerdo con Singapur tratándose en el Congreso y estamos avanzando en un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Es más, nuestro objetivo
con Estados Unidos y llegar a un tratado de libre comercio. Y lo vamos a buscar y vamos a lograrlo. A esto se le suma una lista de regulaciones para el sector, como por ejemplo el permiso para que ingresara Starlink al país, para que así cualquier argentino pudiera acceder a Internet sin importar su ubicación. Pensar que la miopía política de turno bloqueaba el ingreso de una tecnología tan revolucionaria para nuestro país. Y cada una de estas conquistas, cada traba eliminada, cada facilitación para importar tecnología significa un crecimiento de productividad, de competitividad y de exportaciones. Y esto es por primera vez se da en un contexto de una conquista activa de mercados. El tema de Starlink es impresionante. Sugiero buscar en la cuenta de X de Federico Sturzenegger el mapa argentino previo a liberar el ingreso de Starlink y ahora. ¿No? Digamos, no había internet por ningún lado y cuando hoy miran el mapa está lleno de puntitos azules que son aquellos que tienen internet, ¿no? Algo que hoy es tan importante. Además, estamos avanzando con las obras de infraestructuras que nos debíamos hace décadas. Entendemos que la inversión en infraestructura es imprescindible para mejorar la productividad, pero sabemos que hay que hacerlos con la mayor participación del sector privado posible, porque cuando la mayor porción de la torta la maneja el Estado, los recursos de los pagadores de impuestos pasan por las porosas manos de los políticos. Frase de Bastiat, las porosas manos de los políticos. Bueno, hay alguien que está presa por eso. En ese sentido, estamos avanzando en las distintas licitaciones de obras viales para poner a punto las principales rutas que conectan el interior productivo del país con los puertos. Estamos hablando de entregarle la concesión al sector privado del mantenimiento de 21.000 kilómetros de rutas. Es decir, ya se hicieron las licitaciones de 9.000 que arrancan a mitad de año. De hecho, la construcción, el último dato, estuvo 12 arriba. Es más, industria estuvo 5 arriba. 14 de 15 sectores del EMAE dieron para arriba. ¡Vamos! Vamos que Argentina está creciendo como pedo de buzo. Ante los que quieren volver al déficit. Cualquier otro camino es un espejismo que solo producirá más pobreza en el largo plazo. Pero acá hay que internalizar algo clave que ya mencioné. Ese crecimiento no depende exclusivamente del campo y vamos camino a liberarlo de una vez por todas para liberar su verdadero potencial. La Argentina está viviendo un proceso de transformación de su comercio exterior que no tiene precedentes. El boom de energía y minería, parece que algo sirvieron los viajes de Pablo y de mi hermana, a reunirse con mineros allá cuando arrancó el gobierno en Canadá y mantener reuniones con el sector minería. Vaya que está funcionando y que está traccionando. Qué lindo, los resultados que traen en cada viaje. ¿No? Fíjense, en el último viaje, de hecho con Toto viajamos y nos vinimos con una inversión de 10.000 millones de dólares por parte de Chevron. Vaya que qué productividad que tienen nuestros viajes. Y pensar que cierta persona ridícula, decía que para pagarle más a los jubilados había que terminar con los viajes, que son 2 chirolas con 50. Pero bueno, son las desproporciones de la chicana política, que además encima muy efectista, pero muy ignorantes. Bueno, si supieran hacer la cuenta no estaríamos como estamos, ¿no? Vamos a ser sinceros, en condiciones normales de presión y temperatura yo no sería presidente. Eso yo lo tengo claro.
Gracias. No, pero es verdad. Digo, uno no se puede enojar con los datos. La realidad es, yo soy el primer presidente liberal libertario del planeta. Algo raro acá pasaba para elegir a un economista y además libertario. Es obvio, digamos, estábamos por pegarnos la piña del siglo. Tenía a favor la dominancia estocástica, ya sabíamos que el otro terminaba mal. Entonces, digo, los argentinos son inteligentes, saben hacer las cuentas y pintaron el país de violeta y parece que acertaron, porque estamos haciendo grande Argentina nuevamente. Así es que volviendo al tema de energía y minería que estamos viviendo, va a generar décadas de miles de millones de dólares de superávit comercial en los próximos años, solo en esos dos sectores. Además, nos va a permitir depender menos de la volatilidad mundial en el rubro fertilizantes, dado que gracias al boom del gas ya se anunciaron inversiones en nuevas fábricas de urea, lo que va a beneficiar aún más al sector. Cada dólar que entra por Vaca Muerta, por la minería, por los acuerdos de inversión, es un dólar que amplía la base fiscal y acorta el camino hacia la Argentina sin retenciones. Cada ley que aprobamos para potenciar cualquier aspecto de nuestra economía nacional es un paso más que ayudará a eliminar las retenciones al agro. La ley de glaciares potenciará al campo. La ley de modernización laboral potenciará el cambio. Es el crecimiento del conjunto de la economía lo que nos va a permitir eliminarlas de forma permanente, más rápido de lo que cualquier otro gobierno hubiera podido hacerlo. Quiero hacer una nota adicional sobre esto, porque la baja de impuestos es parte del plan. De hecho, el ministro Caputo y con su equipo, ellos desarrollaron un escenario, digamos, asumiendo que nos quedamos trabajando hasta el 31, es decir, si nos renuevan el contrato el año que viene, y en caso de que sea así y podamos seguir manteniendo esta performance, ¿no? Porque, digamos, tal como vienen las cosas, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, a lo largo de este gobierno vamos a haber crecido 20%. Después de tanta decadencia, estaríamos generando en 4 años lo que antes hubiera demandado 20, ¿no? Y si ese escenario se cumple, y creemos que podemos sobrecumplirlo, sobre todo si logramos determinar de una vez por todas que el kirchnerismo no vuelva nunca más, le vamos a estar devolviendo a los argentinos de bien en baja de impuestos el equivalente a 500.000 millones de dólares. Vaya que sí, va a haber una revolución de la riqueza en Argentina. Volviendo a la institución, ¿no? La Bolsa de Cereales lleva 172 años demostrando que las instituciones sólidas y los mercados libres son el cimiento del progreso. Nosotros estamos haciendo lo mismo desde el Estado, poner las cuentas en orden para que los mercados funcionen sin distorsiones. Vamos en esa misma dirección. Sé que esperan mucho, la frustración del año pasado es justa y la entiendo, pero sepan que en ningún momento dejé de tener esto en la cabeza. El orden que construimos es el andamio desde el cual vamos a construir la Argentina que ustedes, el sector más competitivo de nuestro país, se merecen. Dicho sea de paso, no solo que el año pasado soportamos una crisis descomunal, un ataque, un shock político brutal. La situación en el mundo hoy es complicada. Y sin embargo, Argentina es el país del G20 mejor posicionado frente a esta crisis. ¿Por qué? Porque Argentina, con el equilibrio fiscal y con una balanza comercial energética que pasó de ser deficitaria en 5.000 millones a ser superavitaria en 9.000 millones de dólares, Argentina es el país del G20 mejor preparado para absorber este shock
Y mientras que en otros tiempos nos hubieran llevado puesto, nosotros llevamos 9.000 millones de dólares comprados en el Banco Central. Somos la moneda que más se apreció, porque si además no hubiéramos comprado, el dólar hoy estaría debajo de 1.100. Y no solo eso, sino que además la tasa de interés, después de haber tocado niveles del 250% en el medio del ataque Cuca, hoy está en el 23%. Es decir, está bajando la tasa de interés, digamos, y para que no se aprecie tan aceleradamente la moneda, estamos comprando dólares a mansalva. ¿Cuándo pasó eso en la historia argentina? No me vengan a decir que ya la vieron, no la vieron nunca. Esto lo decía Toto recurrentemente. Decía, no, bueno, esto yo ya lo vi. No lo viste nunca en tu vida, salvo que tengas más de 125 años. Entonces, esto es la primera vez que está pasando. Saquémonos de la cabeza el chip derrotista. Volvamos a pensar en grande. Pero hay que entender que el crecimiento depende del capital, depende del trabajo en su formato de capital humano, depende de la tecnología, pero esencialmente depende del espíritu empresarial. La clave es que ustedes se animen. Los grandes héroes del progreso son los empresarios. Y ustedes son nuestro sector emblema de la economía. Si ustedes se animan, vamos a lograr el sueño de ver grande a la Argentina nuevamente. Pero además, hoy es un día muy especial. Sí, hoy, digamos, en el calendario hebreo es el 6 de Sivan. Es el día en que el Creador le entregó la Torá, digamos, en el monte Sinaí, digamos, a Moshe. Y por eso en esta fiesta se celebra una fiesta que se llama Shavuot. Y es importante que tomemos el mensaje de esta fiesta. El nombre Shavuot también hace referencia a las semanas que se contaron entre la salida de Egipto y la entrega de la Torá. Y esto lo que nos enseña, que es que aunque Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto de manera milagrosa, igual fue necesario atravesar un proceso y recorrer el camino hasta el monte Sinaí. Es decir, no es instantáneo. No hay atajos para hacer bien las cosas. No podemos caer en la trampa y en la mentira de creer que esto es como resolver el ejercicio en la hoja. En la hoja es fácil hacer las cuentas, es fácil hacer la estática comparada, es fácil hacer el ejercicio de optimización dinámica, es fácil resolver los ejercicios de dinámica comparada. Pero hay que entender que lleva tiempo, lleva laburo. Durante 100 años hemos intentado los atajos, por eso siempre terminamos mal. Entonces, del mismo modo en nuestras vidas, no alcanza solamente con querer.
Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Espectacular día de hoy, ¿eh? La verdad que todo muy TMAP. Histórico. Histórico programa. Bueno, Qué locura. Nada, estábamos esperando ahí al presidente de la Nación, por supuesto que estaba hablando y dando una notición, así que arrancamos justito después de eso. Gran discurso. Bueno, estoy acá con el secretario de Finanzas, Federico Furiase. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Feli? ¿El fin de bien? ¿Cómo fue el fin de? Muy bien. ¿Tuyo? Ya estamos a jueves igual, ¿eh? Se te ve fresco, ¿eh? Sí. Llegás bien a esta hora. Sí, me vi justo. La verdad que es terrible, encima que habíamos cambiado el horario, pero bueno. Acá con el director del Banco Central, Martín Botier. ¿Cómo andás, Marto? ¿Cómo va, Feli? ¿Todo bien? Todo muy bien. Algún día tendrías que pasar ahí a la pantalla a dar una masterclass. Sí, ¿no? Sí. Acá con el Sí. pizarrón. Sí. Sí, no lo usamos eso. Y con no lo usamos nunca, los... la verdad. Sí, nunca lo usamos. Y acá con los dueños de casa, Dani y Pablo. ¿Cómo andan, gordos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien. ¿Finde? Tranqui, fin de. Excelente, ya fue hace una vida el fin de. Sí, va. El jueves me preguntás por el fin Justamente, de. por eso ese es el chiste, boludo. El jueves ya estamos en el próximo fin. Ahí está. No sabe ni qué pasó el finde ya. Todo. No, olvídate. Buenísimo. Bueno, Aparte, espectacular. Semana larguísima, boludo. Sí, terrible. Se viene fin de largo. Sí. Ahí está. Se viene No fin sé de si largo. tan bueno para la economía, pero yo lo festejo. Qué vago que Aparte, son. 25 de mayo es Sí. una fecha que me encanta. Sí, 25 de mayo está espectacular. Pero no. Después nos da mal el EMAE por culpa de los feriados. ¿En Marco serio? habla de los ¿Sí? feriados, claro. No sé, ahí. Bueno, uno ¿Cómo- está. Para, que tengo una pregunta económica ya que me sacás el tema. ¿Cómo es el tema ese que antes, sobre todo durante el cuquismo, se solía practicar mucho el tema de meter feriados a propósito para estimular el turismo? Sí. ¿Qué implicancia tiene eso sobre la economía, digamos? Porque yo creo que, a ver, hay una cuestión que se cae de Maduro que es si tener feriado reactiva el consumo, ¿por qué no haces todos los días feriado y volás Claro. la economía, digamos, ¿me Tiene un entendés? límite eso, Te ¿no? convertís en Estados Unidos. Debe ser que no es tan así, ¿no? Totalmente. Claro. Hay una No. cuquea ahí de fondo. Sí. ¿Querés explicarlo vos, Marto? No, tal cual. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Y más con feriados. Claro. Pero no, claramente tienen un impacto. O sea, obviamente es muy difícil siempre de calcularlo en las estadísticas porque hay sectores de que van a tener un impacto negativo y probablemente haya sectores que también van a tener un impacto positivo. Ahora, Claro, en el neto, hotelería, ponele. Tal cual. Ahora, en el neto, cuando uno mira lo que pasa, por ejemplo, en los meses, cuando hay mucha diferencia de días hábiles uno contra el otro, bueno, claramente se ve un impacto negativo, ¿no? Con lo cual, ahí probablemente los sectores que tienen impacto negativo le ganan a los que tienen efecto positivo. Perfecto. Como lo esperaba. Desmentido. Exactamente, o sea, obviamente es una estupidez eso de que decían los cucas. Probablemente tenga más impacto negativo. También hay algo que es cierto ahí, que es las empresas se acomodan, entonces Totalmente. algo que no sé, o pagan más ese día o laburan más otro día y un poco la producción se acomoda, no te va a desequilibrar un feriado. No, claro. Pero si fuesen todos los días feriados, obviamente el PBI moriría. Te O sea, colapsa. Sí, colapsa. O poner no todos los días, pero qué sé yo, feriado todas las semanas. O hacer el fin de semana de 3 días. No, esa es toda la mierda. Bueno, ahora con los avances tecnológicos Hay algunos países, puede ¿no? que ser están que se empiece a funcionando. discutir. A ver, tal vez no es necesario laburar tanto, o sea, puede ser eso que, Pero eso que es pase. producto del aumento en la productividad. Claro. Exacto. Exacto. Una volada de la productividad y bueno. Mirá vos, ¿eh? Sí. Llegó Manuela Castañeira. Mirá. Manuela Castañera. Basta ya. 3 horas. Ya basta. 3 horas, 2 días. ¿Cuánto es? ¿Qué dicen? Espectacular. 500 millones de pesos por mes, ¿no? El salario mínimo para todos, para los pibes. Pero bueno, tenemos un montón de datos. Si quieren, arranquemos por el primero, en orden cronológico. No me acuerdo cuál fue. Hoy salieron un montón. Pero creo que tenemos el resultado fiscal también, ¿no? Sí, ahí lo mandamos. Es una locura de cada uno datos. los tweets. A Ahí ver. me dicen, habla de YPF, me siguen diciendo eso. La verdad que YPF se voló estos días. Está subiendo un montón la acción. Una voladura. Todo Ahí contentos está. los tenedores de YPF. Toto Caputo, yo te ayudo, ¿eh? Dale. Es importante 2, no sé cuál era el importante 1, pero ¿quieren que empecemos por este? Sí, porque habrá sido de un tuit del día donde ese día puso otro tuit Ok, importante. perfecto.
En abril, el sector público nacional volvió a registrar superávit financiero. El sector público nacional registró en abril un superávit primario de 632.844 millones y un superávit financiero de 268.103 millones. En el mes, el pago de intereses de deuda pública neto de intrasector público alcanzó los 364.741 millones. ¿Esto qué significa, muchachos? Vamos explicando punto por punto. Balanza positivo. Esto significa, bueno, básicamente que el gobierno tiene más ingresos que gastos, ¿no? O sea, gasta menos de lo que ingresa. Y esto es lo que viene pasando desde el primer mes de gestión, ¿no? Sí. Digamos que estamos con equilibrio financiero, con superávit primario, y ahí en el segundo de los bullets, digamos, ponemos el número acumulado del primer cuatrimestre, y ya tenemos un superávit de 0,5% del PIB primario, o sea, antes de intereses, y después de considerar intereses de pago de deuda, estamos con un superávit financiero de 0,2% del PIB, ¿no? Y esto me parece que es algo que yo me acuerdo que en los primeros meses de gestión había una discusión, ¿no? Había, digamos, parte del mercado, de los analistas, decían, bueno, se consiguió el superávit porque no le pagan a Camesa, otro porque están congelando tal cosa. Sí. Y me parece que hoy ya prácticamente nadie lo discute, ¿no? Digamos que el ancla fiscal- no le están pagando las energéticas y les están dando un Exactamente. bono, van a fundir las energéticas, nadie va a invertir y el superávit es trucho. O sea, después de casi 3 años el superávit sigue siendo, o sea, seguimos teniendo superávit y encima las energéticas están volando. O sea, somos el nuevo Abu Dhabi, o sea... Bueno. Y toca llorar, somos Abu Dhabi. Por ahí es repetitivo, pero la mejor manera de entender por qué esto es importante es Polo energético, no sé. porque si Claro. tenés déficit, Texas, el nuevo Texas, si querés. lo importante por ahí para la gente, ¿por qué es importante mantener este superávit? Porque si tuvieses déficit, es decir, si el Estado gasta más de lo que recauda, o se estaría endeudando o estaría emitiendo pesos y generando más inflación. Sí. Lo cual claramente afecta o el poder adquisitivo de la gente o genera más deuda, para lo cual después vas a tener o que subir impuestos Sí. o emitir más, lo cual también genera una caída del ingreso futuro No, de la gente. Y el superávit fiscal lo que te permite es no solamente ordenar la macro, digamos, para que se deje de desestabilizar como con el gobierno anterior, sino que te permite ir bajando impuestos, que Claro. es un poco el mandato que tenemos, ¿no? O que tiene el presidente que le dio a la gente, ¿no? Bajar la inflación y bajar los impuestos. Bueno, no solamente mantenemos las cuentas en orden, sino que hemos podido bajar los impuestos en 2,5 puntos del producto y bueno, hoy el presidente anunció más baja de impuestos, ¿no? Que después lo vamos a ver. No, y eso es fundamental lo que dice Feli, porque cuando uno mira en el mundo, digamos, distintos casos, muchos casos de intento de consolidación fiscal, y hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Básicamente, o bajando el gasto o subiendo impuestos. Y en Argentina lo que se hizo es bajando el gasto y además bajando impuestos, ¿no? Porque como decía Feli, ¿no? Porque eso también es algo que hay que resaltar. No solamente se eliminó un déficit que era de casi 5 puntos del producto del Tesoro, ¿no? Digamos, sin contar al Banco Central. Tesoro tenía un déficit financiero de casi 5 puntos del producto en 2023. Eso se eliminó en el primer mes de gestión. O sea, Sí. ese fue un hecho, un dato de este proceso de consolidación fiscal. O sea, fue en tiempo récord. Se eliminó ese déficit en un mes y además se hizo bajando el gasto, ¿no? Digamos, el gasto bajó 30% en términos reales en el primer año. O sea, no se hizo subiendo impuestos, sino todo lo contrario. O sea, desde el principio de 2024 se bajaron impuestos por más de 2,5 puntos del PIB y, bueno, se siguen bajando, ¿no? También en línea con lo que fue el anuncio de hoy del presidente. Ver. Y si quieren ahora tenemos el de comercial, ¿no? El resultado comercial, A ver. porque Tremendo no bombazo. solamente gastamos menos de lo que ganamos, Sí. sino que vendemos más de lo que compramos. Al resto del mundo. Por eso tenemos superávit gemelos. Es una banda. A Ahí ver. está. Este resultado, la verdad que es impresionante. En abril las exportaciones de bienes alcanzaron un nuevo máximo histórico.
En abril se alcanzó un máximo histórico en valores tanto en las exportaciones totales como en las de combustibles y energía. En tanto, se registró el valor más alto desde noviembre de 2012 para las exportaciones de manufacturas de origen industrial. En el mes, la balanza comercial registró un superávit de 2.711 millones de dólares, con exportaciones e importaciones que ascendieron a los 8.914 millones de dólares, o sea, sumando un más 33.6%, y 6.204 millones de dólares, respectivamente, digamos, es un menos 4%. El crecimiento en las exportaciones volvió a ser generalizado en todos los grandes rubros, destacándose el incremento de 85.9% en combustibles y energía y de 43.3% en manufacturas de origen industrial. Asimismo, productos primarios y manufacturas de origen agropecuario aumentaron un 25 y un 14% respectivamente. En términos desestacionalizados, las exportaciones se incrementaron 1% mes a mes, supongo. Mensual, sí. Mensual. Claro, 1%, claro, mes contra mes, digamos. Exacto. 1% mensual, y las importaciones crecieron 0.8% mensual. En los primeros 4 meses del año, las exportaciones ascendieron a 30.820 millones de dólares. Esto es un montón, me parece, ¿eh? Sí. Superando en un 21.5% el nivel alcanzado en igual periodo del año 2025. En tanto, la balanza comercial acumuló un superávit de 8.277 millones de dólares. Está bueno Comentarios eso. sobre esto, muchachos. Bueno, el primer comentario un poco para algunos... Es poco, es mucho, es medio, es un montón. Es un montón, Yo es entiendo que una es un barbaridad, Es una barbaridad. absoluta. Y un comentario importante, después lo dejo a Marto, es que las importaciones no es un nivel bajo. O sea, crecieron con respecto a marzo y no es un nivel. 6.200 no es bajo. Ahí el interanual te da caída de 4%, pero recordemos que el año pasado con la salida del cepo y un montón y la posibilidad de importar maquinaria usada, un montón de cuestiones que hicieron que tal vez tengamos un poco más de importaciones de lo normal. Entonces 6.200 es un nivel razonable. Tal vez deberíamos ir a niveles un poquito más altos, pero no es un nivel bajo. Y a pesar de eso tuviste un resultado muy grande porque básicamente estás exportando un montón. De hecho, por ejemplo, lo que son las exportaciones textiles, que uno diría, bueno, no es un rubro que particularmente está volando, están en máximos desde 2019. Así que la verdad que todo lo que es exportación y un poco después, si quieren, lástima que no vino Pablo Lavigne, pero después lo charlamos, cómo fue el tema de la cantidad del cupo de exportaciones del Mercosur Unión Europea que estamos haciendo, que la verdad que estamos primereando ahí bien. Pero Podríamos se decir, ve como perdón, sí. o sea, estamos como Un boom exportador. boom exportador, pero Sí. además los argentinos están con mucho empuje, mucha fuerza, mucha gana de exportar, que es realmente increíble. Eso es importante. Sí. Generalmente en la historia argentina veías un aumento del superávit comercial, Sí. le vendés más al mundo de lo que estás importando. ¿En qué situaciones? Cuando había una crisis y una recesión. Entonces, típicamente el reflejo de un superávit comercial alto era que la economía estaba en recesión, Claro. porque se desplomaban las importaciones. Acá la economía está creciendo. Sí. Tuvimos el dato del EMAE, donde el primer trimestre contra el cuarto, entre puntas, creció 0,5%. Marzo 26 contra diciembre 25. Entonces, tenés un superávit comercial muy alto en un contexto de fuerte crecimiento económico, de niveles de importaciones interesantes, porque están volando las exportaciones. Y eso no es algo que se ha dado en muchas ocasiones en la historia argentina y demuestra una macro muy fuerte, muy sana, ¿no? Tener superávit comercial alto por exportaciones y en la mayoría de los rubros y consistente con un crecimiento económico que también está tirando. Es una anomalía positiva, digamos. Exactamente. Totalmente. Para la historia argentina, exactamente. No, y ahí sobre lo todo que tenés mucho superávit energético en combustibles, que además nos permite que el shock internacional de la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente, en otro contexto donde cuando teníamos déficit comercial Sí. en la balanza energética, nos hubiese sacado de la cancha. Sí, hoy no te genera... Hoy te genera a favor, porque tenés un shock. Sí. La suba del precio del petróleo te beneficia por el lado de que tenés superávit comercial energético. Sí.
pero a su vez, digamos... A su vez te impacta en la inflación porque sube la nafta. Claro, pero digo, Esa es la parte- inflación internacional hoy no te generó un despelote tampoco Totalmente. en la calle como en otros momentos. No, totalmente. Bastante Y imperceptible. ahí para complementar lo que decían los chicos, algo que también es fundamental es que este récord de exportaciones no se está dando porque hay, digamos, alguien puede pensar, bueno, pero energía y minería están creciendo, entonces el récord se explica por energía y minería. El crecimiento se está dando en todos los sectores de la economía, el crecimiento de las exportaciones. O sea, energía obviamente está exportando mucho más, minería está exportando más, pero también está exportando más el agro, está exportando más la industria, ¿no? Que eso es fundamental. O sea, las exportaciones de manufactura de origen industrial crecieron 43,3% interanual en ese mes. Y de hecho, cuando uno mira meses individuales, fueron las más altas, o sea, exportaciones de la industria desde noviembre de 2012. Perdón, No, me dicen valores. perdón que por ahí no sé si te mato con esto, pero ¿qué clase de manufactura, digamos, se exporta a la Argentina? ¿Sabemos? Mira, dentro de manufacturas de origen industrial se incluyen, por ejemplo, vehículos, Ok. digamos, Camiones, ¿no? autos, fundamentalmente camiones, La Hilux, pick-up. por Muchos camiones. Mira, ahí te pongo. Esto es. Camiones, exportaciones. bueno, la fábrica esta nueva de Mercedes es para fabricar camiones Mercedes. Exacto. Claro, Sí, exactamente. ¿no? Mira, Y ahí después- tenés el dato de exportaciones en cantidades. Mira, fíjate, estamos Bueno, en eso máximos también es históricos. clave. Cantidades. No es o una sea, cuestión de acá, precios. Ok. Claro. Y después te tenés todo lo que es manufactura de origen agropecuario, ¿no? Pero después tenés ahí en manufacturas. Máquinas. Tenés máquinas. Máquinas. Sí. Tenés sustancias y productos químicos, Claro. ¿no? Que eso ahí Argentina tiene y va a tener, ¿no? Una ventaja enorme, porque eso es muy intensivo en energía. Claro. ¿No? Con lo cual la petroquímica, digamos, tiene un margen enorme en Argentina. Después tenés productos de plástico, como decía Feli, tenés hilados textiles, por ejemplo, que eso también está creciendo fuertemente las exportaciones. ¿No? Con lo cual es digamos, es Lo un que se sector muy exporta amplio que está básicamente en creciendo. Argentina no es el poroto de soja, es aceite de soja, harina. ¿Entendés todo eso? Que está elaborado, digamos. Producto tiene un valor que agregado. ya tiene más de un paso, digamos. Exactamente, Claro. tiene un valor agregado. Exactamente. Ah, ok. De hecho, en el corto plazo se va a anunciar una nueva planta de estas. No quiero spoilear, pero la verdad que se vienen un montón de inversiones en Argentina. Y lo importante es que toda la vida los economistas en Argentina dijeron: Argentina tiene que crecer, pero no por demanda, por plan platita, por estímulo fiscal y con emisión solventado con emisión monetaria. Tiene que crecer por inversión y exportaciones. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Creciendo por inversiones y exportaciones. Porque Perdón, esa es la manera en la que estamos podés haciendo lo que hay que financiar hacer. consumo Por de largo eso, plazo. por eso, como dice Toto, no es casualidad, es causalidad. Claro. O sea, las cosas salen bien porque estamos haciendo las cosas bien. O sea, no. Perfecto. No, ahí estoy viendo, hay una persona está comentando en el chat, todo mayúscula, bajen los impuestos. Y bueno, casualmente Se acaba hoy, de anunciar. hoy Se es acaba. un buen día porque el presidente acaba de anunciar la mayor baja de retenciones en 30 años. Sí, es histórico. Claro, entiendo que ahora, después, en la segunda mitad del año y a partir del año que viene, algo así como un 1% por mes, dijo, o medio punto por Entre mes. 0,25 y 0,50. Entre dependiendo 0,25, de pero la por región. mes. Sí. Con Sí, lo cual, mirá, digamos, es una medida tendiente, si quieren después ahondamos en eso, pero me parece que es tendiente, digamos, a la eliminación de las retenciones directamente, ¿no? Totalmente. Claro, Pero es, totalmente. es así, se bajan 2 puntos trigo y cebada, que es lo más urgente porque se viene se están por sembrar lo que es la cosecha fina, lo que se cosecha entre diciembre y febrero más o menos. Sí. Se baja 2 puntos eso ya, digamos, para que los productores se queden tranquilos que sin importar el precio de los combustibles o de la urea van a poder sembrar con margen y tener rentabilidad. Y lo que es soja, y ahí hablando con Pablo Lavigne me dijo que maíz va a ser un proporcional de soja, Sí. se va a bajar dependiendo la holgura fiscal, o sea, del resultado fiscal, entre 0,25 y 0,50% por mes desde enero de 2027 y va a continuar hasta la eliminación, que obviamente va a tener que ser en 2028 por lo menos. Y después... Así que hay que votar bien.
Después ahí hay un incentivo para votar. Para votar bien. Y después tenés lo que es industria automotriz, petroquímica y maquinarias, que de julio 2026 a julio 2027 va a ir a cero. O sea, prácticamente, digamos, vamos a terminar esta gestión sin retenciones, van a quedar algunas muy pocas y bueno, y en 2028 ya no va a haber más, tal cual lo prometió el presidente, ¿no? Y tal cual lo hemos reiterado en múltiples ocasiones a las personas del sector. Siempre le pedimos paciencia, pero que nosotros siempre íbamos a ir por este camino. Eso me parece que es lo más importante. No solamente se cumplió la palabra, sino Ahí en tiempo récord también. la verdad que y se hizo de forma prudente, ¿no? Porque de otra manera tal vez hubiese puesto en jaque las cuentas fiscales y eso hubiese generado peores distorsiones y es más, probablemente eso te haga que tengas que volver a subirlas. Entonces, de esta forma es mucho más prolijo. Pero más a favor entonces, porque aún manteniendo la prudencia, se consiguió rápido. No, y de esta manera también el productor se puede organizar un poco mejor, tiene un poco más de previsibilidad y bueno, y de última tienen los derivados, pueden vender futuros, cubrirse con eso y entonces ir administrando las ventas también para que no se concentren. Ellos siempre tienen esa queja histórica de que se concentran las ventas en pocos meses y por ahí les hacen perder rentabilidad. Bueno, de esta manera se quedan más tranquilos de cómo van a ser las bajas y demás. Excelente. Y pueden tener previsibilidad para sembrar, espero yo, lo máximo posible. Además, dicen que va a llover mucho este año, que hay un niño, súper niño. Anule mufa. Así que no deberíamos tener ningún ¿Qué problema. es el niño, muchachos? Siempre escucho que hablan de fenómeno climatológico, ¿no? Exacto. La niña, el niño. Es una giga tormenta. Yo no entiendo. ¿El niño que es un invierno frío? ¿O cómo Feli es? sabe mucho. A Es ver. un experto. No soy un experto. Para No, que no. me voy a apoyar en la idea entonces. Apoyate, Ahí no, está. no, pero sí lo que te puedo decir es que cuando vos tenés un niño, tenés más lluvias y por lo menos en nuestro sector del planeta nos pega con más lluvias, con mayores precipitaciones y la niña te trae generalmente más secas. Sí. De hecho, tuvimos hasta con el gobierno anterior 3 sequías seguidas, que también impactó en el resto del mundo, por eso hizo subir el precio de los commodities mucho, porque las cosechas vinieron más finitas, y nosotros sería el tercer niño seguido. De hecho, como vos dijiste, vi un par de mapas así de meteorología, que se viene un giga niño. Dicen que se viene un giga niño, sí. Sí. El Para el tema año que es viene. que, bueno, o sea, no necesariamente por tener un giga niño es súper bueno. O sea, tal vez Por te ahí te- llueve demasiado Claro, llueve de más y y te inunda el campo. Claro. Te O sea, complica los rindes. tiene sus complicaciones, pero en líneas generales, cuanto más agua reciba el suelo, que además ya viene de buenos perfiles, los perfiles son el agua que ya viene de antes acumulada en los suelos, Claro. eso te suele ayudar y hace que tengas una buena cosecha. Eso es básicamente. Qué mal que está ChatGPT, ¿eh? También te ayuda, obviamente. Está muy mal porque últimamente, ahora está mejor Grok. Este año dicen que es todo porque llovió. Bueno, no, eso no es así. Obviamente que cuando vos bajás las retenciones, el productor tiene más margen, entonces puede fertilizar más y eso estabiliza los rendimientos de las cosechas. En Estados Unidos, más o menos, siempre siembran lo mismo. Pueden tener algún tema pero climatológico, pero en general no lo pueden solventar con otras herramientas. Claro. Bueno, acá lo que me dice Grok, porque ChatGPT la verdad es un desastre. Mal ahí Sam Altman. Sí. El fenómeno del Niño o simplemente el Niño es un patrón climático natural que forma parte del ciclo El Niño Oscilación del Sur, o ENOS. Se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Océano Pacífico Central y Oriental Ecuatorial. O sea, es verdad esto que decías que tiende a traer más lluvias. precipitaciones. Sí. Exacto. En condiciones normales, los vientos alisios soplan de este a oeste, empujando las aguas cálidas hacia Indonesia y Australia. Esto hace que aguas frías suban frente a las costas de Sudamérica, Sí. favoreciendo la pesca. Durante el Niño, lo que pasa es que los vientos alisios se debilitan o invierten, o sea, es al revés. Las aguas cálidas se desplazan hacia el este, es decir, hacia Sudamérica, y la temperatura superficial del mar puede subir hasta 3 a 4 grados centígrados o más en eventos fuertes por encima de lo normal. Esto altera la circulación atmosférica,
provocando cambios en las lluvias y temperaturas a escala global. Su fase opuesta es la Niña. Y hay también una fase neutra. Bueno, Claro, también tenés neutro, tenés niñas más intensas, niños medio más complicado intensos. igual, ¿eh? Sí. Sí, pero... No es que llueve más y nada más. No. Hay un par más de cositas. Bueno, básicamente es eso igual. Sí, qué sé yo. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Bueno, pasemos a lo siguiente. No sé qué teníamos, pero la verdad que el dato de exportaciones es espectacular y muy alentador porque todavía Totalmente. no vimos, o sea, no Estamos en el vimos prime. el crecimiento de las exportaciones. Para que ustedes tengan una idea, se proyecta que Argentina tenga superávit de cuenta corriente este año y el año que viene y el otro también. Superávit de cuenta corriente es raro, los países no suelen tenerlo. No necesariamente quiere decir que sea algo bueno porque un poco quiere decir que estás importando poco. Pero bueno, a nosotros se nos da también en un contexto de que subieron mucho los commodities y Claro. estamos básicamente beneficiados por eso y por mayor flujo de inversiones. Y eso es súper positivo porque Argentina, digamos, siempre tuvo como esa pata floja y la verdad que uno visualiza el futuro y lo ve como que es muy difícil que tengas algún tema en el frente cambiario hoy por hoy. O por Claro. lo menos la volatilidad no va a ser como la que... Eso es impresionante, loco. La verdad que eso es, yo creo, para sacarse el sombrero, la gente que, como yo, que no sabe de economía, vemos que el dólar se planchó. ¿Está ahí? Y con el Banco Central Se planchó comprando y- muchos dólares. Sí, sí, claro. Bueno, Porque si no estaría comprando, el dólar estaría mucho más abajo. exacto. Claro, cuando en otras épocas el Banco Central tenía que salir a vender Ah, dólares exacto. para mantener el precio. Ya Casi compró 9.000 palos vamos en lo que va del año. Bueno, Casi La 9.000 verdad que millones eso de es dólares. impresionante. Con el tipo de cambio Eso es impresionante bajando. y eso es algo que posta se siente en el bolsillo del día a día de todas las personas. Sí. ¿Eh? O sea, por ahí a veces el ser humano se acostumbra demasiado rápido, ¿viste? Pero no hay que olvidarse, yo creo, lo que era hace 2 años nada más este país, el dólar, la inflación, ir al kiosco o al supermercado y que todas las semanas haya aumentos de precios. O todos los días. O todos los días en algunos casos, en épocas más críticas políticamente, aún más. Eso para mí es invaluable. Es una cuestión de ir con una tranquilidad al súper que vos sabés que, listo, una Se siente coca vale mentalmente. tanto, sí, un vaso vale tanto hoy y hace 2 meses y hace 4 y dentro de 2. Eso te da mucha Totalmente. previsibilidad. La verdad que sí. La verdad es impresionante, muy bueno. Buenísimo. A ver, pongamos el siguiente tweet. No sé cuál es el que viene ahora. Respecto al superávit de la cuenta corriente, recordemos que lo veníamos anticipando. Hace un año, Sí. la discusión o la crítica de los economistas era que entrábamos Claro. en déficit de cuenta corriente y que íbamos a una crisis. Y acá lo explicamos hace un año de por qué eso no iba a pasar. Entonces Sí, pero te está acordás bueno que traer a ahí- colación eso. Ahí se armó, viste, siempre la polémica se armaba, no, que es un desastre, van a tener un desequilibrio de cuenta corriente. Bueno, nosotros no solamente lo varias explicamos, veces. sino que... Poneme algo de Top Gun, un Weird Champion, lo que Sí, vos sí, quieras. sí. Pero este es un datazo, por favor. Eso. Mirá lo que es esto. El nivel de actividad económica. Ahora vamos a tener que decir. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora van a ver. Ahora van a ver. El nivel de actividad económica, escuchá, alcanzó un nuevo máximo histórico en marzo. En marzo, que supuestamente, ¿te acordás? Decíamos, no, bueno, febrero, marzo, Sí, ¿viste? complicado. La psicopateada que nos comimos en marzo, loco. De los Era hijos de el 2001. Sí. Bueno, escuchá. ¿No estamos en 2001? Estábamos en 2001 en marzo. Sí. Parece que no. En marzo, Esta inflación, decía. el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, registró un crecimiento de 3.5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5.5% en la comparación con igual mes de 2025. Este es el mayor crecimiento de la historia. La psicopatía que Estamos nos en comimos. el nivel de actividad más alto de la historia. De la Sí. historia argentina, señores. Con este registro, el EMAE desestacionalizado acumuló un crecimiento de 0.5% en relación a diciembre de 2025 y se ubicó en un nuevo máximo histórico. Todo. 14 de los 15 sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual, o sea que es generalizado. Solo la administración pública cayó, básicamente. En términos de su incidencia bueno, sobre el Es nivel... bien difundido el crecimiento. Claro. Bien homogéneo, digamos. Exacto, No, totalmente, bien, difundido en todos los sectores. Es Claro. lo mismo que pasa con las exportaciones, ¿no? O sea, no es que te está creciendo 2 o 3 sectores y el resto se está contrayendo. No, no, es un Claro, crecimiento que ahora generalizado. ahora están con esa cantaleta, por eso.
Está bueno aclararlo. 14 de los 15 sectores, 14 de los 15 sectores del EMAE registraron crecimiento en comparación interanual. En términos de su incidencia sobre el nivel general, se destacaron las subas en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que ahora van a contar qué es. Industria manufacturera, ahí tienen todos los números. Explotación de minas y canteras, más 16%. Es una bocha. Sí. Y transporte y comunicaciones. El indicador tendencia ciclo, que permite analizar la dinámica de largo plazo de la serie, creció 0,4 mensual y acumuló 25 meses consecutivos de crecimiento. La verdad, un espectáculo estos datos, muchachos. ¿Hay algo más? No. Ese es el fin del tweet. Lo importante Bueno. es que, bueno, los trimestres siguen creciendo. Obviamente no estamos en recesión, ni en crisis, ni en el 2001. Es increíble eso, la verdad que es una Aclararlo, cosa ¿no? que, o sea, no se puede creer, boludo. Imagínate que van ahí, o sea, yo no me la quiero agarrar con el periodismo, pero va ahí el Agárratela. periodismo, viste, llama a un economista de los que ya conocemos lo de Sí. siempre y dice, che, ¿y cómo hacemos con esta crisis? No se puede salir a la calle, no te matan cuando salís a la calle, yo salgo a mi casa y están todos muy mal, es increíble, y después sale este dato y vos decís, es como el... Yo tengo una teoría ¿sabés igual, qué me hace acordar Sí. ¿Te acordás cuando fueron las elecciones de PBA y eso que decían que la economía estaba mal? Sí. Bueno, después salieron los datos, obviamente, ganamos las elecciones, todos, no dijeron nada, pero salieron los datos 2 meses después. Sí. Y habíamos crecido ese trimestre 1,5%, que es un montón, ¿entendés? O sea, es una locura, boludo, que hagan eso en la televisión. No Lo se que es puede una creer. locura es que sigamos cayendo en la misma siempre. Es inaceptable. O sea, la verdad es que es inaceptable que hagan eso. No lo podemos pero dejar sin bueno. combatear. Ya está, no les creo nunca más nada. No, yo tengo una teoría y es que generalmente los economistas cuquitas, que cuando vas a ver tipo el CV, resulta que no son economistas, sino que hicieron un cursito Sí. a veces, bueno, no importa, vamos a No, englobarlo. igual ¿no? yo ni siquiera te digo los cucas, yo te digo los mainstream. No, lo de sí, siempre. sí, no, ya sé lo que me decís. Lo que usan Carmela, todo eso. Sí. Ahí está. Pero, no, yo te digo, los economistas cuquitas, a mí lo que me parece que les sucede, puede estar sesgado igual, pero creo que justamente ellos tienen un sesgo de, no sé cómo llamarlo al sesgo, pero de proximidad con otros cucas, que generalmente, claro, como vos decís, lo que está peor es el sector público. Sesgo gravitatorio. Entonces, claro, generalmente los amigos, los grupos de amigos, los familiares y todo, tienden a ser empleados estatales. Claro. La gente, digamos, de la que ellos se rodean. Y el sector público no está mejor, está peor, eso Claro. lo sabemos. El presidente lo dijo. Dijeron muchas veces no hay plata, no había plata para el sector público, justamente. Porque era un sector público completamente hipertrofiado. Entonces yo creo que por ahí viene el sesgo también, esto de, bueno, no, caminé 50 metros, Sí. hablé con mi primo, hablé con algún familiar y no, está todo como el orto. Es una retroalimentación entre... ¿cómo Entre lo digo? ellos, sí, entre una ellos. sobregirada entre ellos. Sí. Me parece a mí que ese puede ser al menos un factor que explique este fenómeno de anunciar el 2001, Sí. donde tenés el mes con el mayor crecimiento de la historia argentina. ¿Sabes lo que dicen? Que a mí me da vergüenza ajena total. Sí. Hay algunos que por lo menos son honestos, que yo a veces los veo, viste, qué sé yo, Roberto Arias. Sí. Hay algunos peronistas que dicen, no, la verdad que el gobierno que viene recibe algo mucho mejor. Pero, o sea, lo sientan ahí en el economista y le dice, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta crisis en 2027? Sí. Boludo, ¿me estás jodiendo? O sea, ¿qué crisis? Menos inflación, menos deuda, o sea, más crecimiento. Menos pobreza. Más exportaciones. Más reservas. Menos pobreza, más reservas. ¿De qué hablas, boludo? O sea, ¿de qué hablas? No se puede creer. O sea, Superávit yo cuando comercial. salen estos datos me pongo contento porque es la verdad que muy bueno que la Argentina salga por fin adelante. Pero después, por otro lado, me acuerdo de todos los meses de psicopatía y digo, me indigna, me digo, ¿cómo puede ser, boludo? ¿Cómo puede ser que digas? O sea, no sé, es una vergüenza, la verdad. A eso que dijiste también sumale que como que emiten de más para ver quién tira la peor o la cosa más negativa y como Claro, que... se van dando manija, Sí, tal sí, cual. se da Dicen, manija. No, viste, y esta encuesta de Cucas 2.0 Sí. da que Milei tiene no 20, sino
12% imagen positiva. ¿viste? No, pero no solo tirar lo peor, sino que ganan puntos cuca entre cómo se ellos está derrumbando. Y sí, la por economía sentirse pasa más que estamos cogidos. en una crisis. Sí, es casi 2001, ¿viste? Y Sí. de repente son ellos hablándose a ellos mismos, diciendo boludeces. O sea, Que eso puede llegar al periodismo. dijeron, como decía Fede, dijeron que estábamos en estanflación. Nada, minta. Pero bueno, nada. Pasemos, si quieren, a lo siguiente que tenemos. No, después podemos mencionar el ritmo de compras que está teniendo el Banco Central, ¿no? Estos últimos 2 días, entre los 2 días que compró más de 500 millones de dólares. Sí, casi Sí. 500 Un millones. segundo, improvisen. Voy a sonarme la nariz porque va a sonar a 10 kilómetros. Y además, con el tipo de cambio estable, ¿no? Entonces hay todo ahí Siempre muy importante señalar lo que se está haciendo para mejorar los colchones macroeconómicos, ¿no? Lo que es las compras de dólares que hace el Banco Central. Desde el lado de finanzas, lo que se está haciendo para patear vencimientos de deuda en pesos más allá del 2027. Hoy casi el 30% de la deuda en moneda local con el mercado está, digamos, pateada para después del proceso electoral del año que viene, es decir, para 2028 en adelante. El Tesoro tiene un nivel de reservas en pesos muy importante, al mismo tiempo en el que pudo extender fuertes vencimientos. Eso le da una fortaleza macroeconómica y aumenta lo que nosotros llamamos los colchones, los buffers, para cualquier shock que podamos tener en adelante, lo mismo que la reconstitución de reservas del Banco Central. Y además, el Tesoro está pudiendo colocar deuda en dólares, que obviamente no es un incremento en la deuda porque se va a usar para pagar y para hacer frente a vencimientos de deuda en dólares, lo que le permite al Banco Central que las compras de dólares que vaya haciendo las pueda acumular en las reservas para fortalecer el esquema macroeconómico y sobre todo el esquema cambiario. Bueno, otra cosa que sucedió, creo, desde el programa pasado es que fue el giro de utilidades, ¿no? Eso, si querés explicarlo, Marto, si no, no sé. Creo que lo habíamos comentado, ¿no? Sí, lo Me parece comentamos, que se había... Ah, igual lo comentó Santi en el programa. Sí. Hizo un... Sí, no, es, bueno. es muy importante aclarar ahí que no hay un efecto, muchos lo toman como que hay emisión monetaria. No, Sí. no, tal Los cual. pesos que le transfiere el Banco Central al Tesoro, el Tesoro los pone en los depósitos que tiene justamente con el Banco Central, con lo cual en esa operatoria no hay un efecto monetario expansivo, es neutral en términos de efecto monetario, y solamente el Tesoro va a usar exclusivamente esos pesos que hoy dejan en el depósito del Tesoro en el Banco Central para cancelar deuda, ya sea deuda en pesos o deuda en moneda extranjera. Y la otra parte, el Tesoro las va a usar para recapitalizar al Banco Central cancelando letras intransferibles. Sí, con esto ya estamos debajo de 70, ¿no? De deuda total. Y esto, proyectada. claro, te permite bajar la deuda bruta en 3,5 puntos del producto y de esa manera se fortalece la tendencia a la baja de los ratios de deuda pública PIB que se vienen sosteniendo desde el inicio de la gestión, ¿no? Donde la deuda con el sector privado y organismos bajó de 100 puntos en diciembre de 23 a la zona de 40 puntos, 39 puntos del producto, y con esta operatoria de cancelación de letras intransferibles, la deuda bruta va a quedar abajo o muy cerquita de romper el piso de los 70 puntos del producto. Total. No, y ahí, ya que hablamos de las utilidades del Banco Central, creo que también lo habíamos comentado el año pasado, cuando se había anunciado el ejercicio 2024. Algo que es importante también destacar es cómo se generan esas utilidades, clave. ¿no? Digamos, pueden ser, no puedes ir por los malos motivos o por los buenos motivos. ¿Cómo se generaron estas utilidades? Bueno, puede ser por dos vías, ¿no? Por que el Banco Central cobre más intereses de los que paga o porque sus activos se revalúen. Bueno, en este caso pasaron las dos cosas en 2025. El Banco Central en su activo tiene reservas y tiene títulos públicos. Por esos, tanto por las reservas como por los títulos públicos, cobra intereses. El Banco Central cobra cupones de intereses y a su vez, en el pasivo, en otras épocas, el Banco Central tenía pasivos remunerados, donde tenía que pagar muchísimos intereses. Ahora, ya no los tiene más. Entonces, el resultado por intereses fue fuertemente positivo y explicó una buena parte de las utilidades que tuvo el Banco Central porque
cobró intereses por los títulos públicos que tiene en su activo, y al no tener ya pasivos remunerados, no tuvo que pagar esos intereses como ocurría, ¿no? Digamos, hasta hace algunos años. Y después, desde el lado de la reevaluación, bueno, también hubo mejoras de evaluación en los títulos que tiene el Banco Central en su balance, ¿no? Con lo cual, esa utilidad se generó fundamentalmente, fue más de 34 billones de pesos, se generó, ¿no?, por esas dos vías. En otras épocas de la historia había utilidades contables, pero no se generaban porque el Banco Central cobraba más intereses de los que pagaba, sino todo lo contrario. O sea, pagaba un montón de intereses y emitía pesos para pagar esos intereses. Sino que se le generaban justamente por estas diferencias de evaluación, pero no eran mejoras genuinas. No es que aumentaba el precio, por ejemplo, de los títulos públicos porque mejoraban las condiciones de mercado, sino que básicamente lo que pasaba es que como el balance del Banco Central se mide en pesos y dentro del activo hay varios activos que están en dólares, por ejemplo, las letras intransferibles, que ahora se están cancelando una parte, letras intransferibles que llegaron a ser más de 70.000 millones de dólares, que el Banco Central las tenía en su activo, que esas letras intransferibles el Banco Central las tenía porque el Tesoro le había sacado reservas, ¿no? Entonces, el Tesoro le sacaba reservas, dólares de las reservas, y le entregaba una letra intransferible, que es básicamente un bono que el Banco Central no podía hacer nada, en un bono a 10 años que lo tenía en su activo, pero estaba en dólares. Entonces, cuando había una devaluación, esas letras intransferibles que estaban en dólares valían más pesos. Entonces eso le generaba una ganancia contable, pero era simplemente una ganancia contable, no eran más pesos que el Banco Central tenía. Era virtual. Exactamente. ¿Y qué hacía el Banco Central ahí? Emitía un montón por intereses, pero además tenía una ganancia contable, ¿no?, generada por las letras, por la devaluación que impactaba en las letras intransferibles, y eso hacía que después le transfería esas utilidades contables al Tesoro, emitiendo todavía más pesos y descapitalizándose cada vez más. Esta, de hecho, fue la primera vez en 10 años que el Banco Central utilizó parte de esas utilidades para capitalizarse, para constituir también una reserva, ¿no? Que eso no pasaba desde hacía 10 años. Esa es la gran diferencia, ¿no? La ganancia contable que se hacía en los gobiernos anteriores era una emisión monetaria para financiar déficit fiscal. Exactamente. Acá hay superávit fiscal y esta ganancia contable generada de manera genuina por la revalorización de los títulos que tiene el Banco Central en cartera, por la baja del riesgo país, la consistencia del programa macroeconómico y por no tener prácticamente pasivos remunerados, el Tesoro se la devuelve al Banco Central en parte recapitalizándolo, cancelándolo letras intransferibles, y la otra parte, el Tesoro la guarda en depósitos en el Banco Central y lo va a usar exclusivamente para cancelar más deuda que tiene el Tesoro, tanto en moneda local o en moneda extranjera. Exactamente. Bueno, balance del central. Escúchame, pasemos lo del fondo y ya nos vamos. A ver. ¿Quedan más noticias buenas todavía? La segunda revisión poné del acuerdo con el la fondo. fotito que te mandé yo. A Fede le encanta hablar del balance del central. Y al presidente. Y al presidente, sí, es verdad. Y a vos también. A mí también. Pero Tomado. no lo repito. Ahí tanto. está. A ver, bueno, nada, No, yo básicamente se aprobó la nueva revisión, la segunda revisión con el nuevo acuerdo con el fondo, bajaba un poquito. De acuerdo de 48 Y meses esto de gatilla el servicio. desembolso de $1.000 millones. Exacto, lo importante, Ampliado. la decisión del Consejo libera aproximadamente $1.000 millones en lo que es el acuerdo, ¿no? Y finaliza estos 15.000 iniciales que iban a ser usados para recomprarle deuda al central y recapitalizar el central. Claro, para cancelar más letras intransferibles y recapitalizar al Banco Central. Como el Tesoro no tiene déficit y tiene superávit, esta deuda que toma el Tesoro con el fondo la usa para recapitalizar al Banco Central. El Tesoro usa esos dólares y le recompra letras intransferibles al Banco Central. El Banco Central mejora su calidad en la hoja de balance, deja de tener un papelito de color como eran las letras intransferibles y pasa a tener dólares líquidos en su cartera. Verdadero. Fortaleciendo la hoja de balance del Banco Fortaleciendo, nuevamente estamos fortaleciendo la hoja de balance del central. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque esto implica una menor inflación Ahí en el está. largo plazo. Exactamente.
Es básicamente por eso, un central más recapitalizado, con más activos y menos pasivos, más dólares y menos deuda, hace que digamos, tenga más fortaleza y por lo tanto la moneda se aprecie y la inflación colapse. Podríamos decir que estamos a nivel... Creo que es el central con la hoja de balance, con la mejor hoja de balance, ¿no? De la historia, ¿no? Creo. Más de 20 años. Más de 20 años. El patrimonio neto más alto en más de 20 De hecho, yo iba a preguntar, ¿no estamos actualmente en la mejor economía argentina en la historia? ¿Están todos los Si números? tomás el número de actividad, sí. Y si tomo, exportaciones, De exportaciones, también. en hoja de cantidades balance del también. Banco Consumo Central. privado. y si tomo todos los récords también. Y sobre todo el punto de partida, que Bueno. esto han pasado No, solamente bueno, si 2 tomás el años punto de de una partida- situación donde el Banco Central tenía 12.000 millones de dólares de reservas netas negativas, con una inflación que corría al 1%. Ok, lo diario. confirmo. Es el mejor momento si de la tomás historia. el punto de partida, para mí es el mejor plan de estabilización de la historia argentina, que viene de la peor crisis de la historia argentina. Y lo digo siendo que no soy parte de los que diseñaron el plan. Fueron ustedes dos, Santiago Sili y Toto, así que digamos no me sumo a eso ni loco, pero para mí es la mejor. Así que, sin dudas. No, listo, es el mejor de la historia, lo digo yo, como ciudadano. Pero sí, es importante ir mostrando fortaleza y bueno, la expectativa de que sigan llegando las buenas noticias. Esperemos que las calificadoras sigan subiéndonos la calificación, eso haga que el Río País colapse. ¿Cuándo será y aproximadamente la podamos rolear la próxima deuda. calificación? No se sabe, son los tiempos de ellos. No hay una constante en eso. Y algunas tienen una reunión estipulada y otras lo hacen cuando les pinta. No es todo lineal. Claro, entiendo. Pero ya tenemos una suba de calificación, con una más ya habilitaría nuevos inversores. Creo que lo explicamos eso. Sí. Que es básicamente hay inversores que no pueden entrar a Argentina porque somos triple C. Claro. Necesitamos por lo menos B menos, porque no los autorizan a comprar. Y bueno, una nueva suba de calificación puede ayudar en ese sentido. Bueno, Pero nada, ya terminamos con todas las noticias. Oso, ya sé que volviste, así que hoy te dejo directo en la misa. Así es, amigos queridos. Bueno, gracias como siempre. Un placer compartir este espacio semanal con ustedes. La verdad que lo pasamos excelente. Nos despejamos todas las dudas y nos quedamos tranquilos. Esto siempre se los decía, ahora hace bastante no se los digo, pero yo siento con ustedes que uno pone la cara y uno pone el pecho y da la batalla porque tiene en la retaguardia, digamos, los tiene a ustedes haciendo bien las cosas, al ministro de Economía, al presidente, obviamente, pero ustedes nunca defraudan, digamos, o sea, vale la pena dar la pelea por todo lo que están haciendo ustedes para hacer grande a la Argentina otra vez. sí. Muchas gracias. No se olviden de nunca dejarse psicopatear y por el contrario vayan y psicopateenlos ustedes. De hecho, marzo fue la prueba máxima de no dejarse psicopatear. Exacto. Vayan con estos datos que son espectaculares Y peleense con sus familiares cucas, refríenlos. defiendan el programa económico, que es sin duda el camino para que Argentina vuelva a ser potencia. Así que muchas gracias por tenernos acá. Che, se quedan con la misa, muchachos. Sí, Hoy sí, hay Tierdis de los más grandes de Occidente. Hoy la terminamos. Sí, viene el profe. Viene el profe Álvarez, así que se tienen que quedar. Ya en 5 minutos empezamos. 5 ¿Les minutitos, parece? sí. Dale, A la semana que viene. Abrazo. Abrazo.